Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de la lamentable situación que ha venido ocurriendo en el país hermano de Ecuador. Una situación de terrorismo, una situación de imposición de la delincuencia, de raptos y demás, pero vamos a ver imágenes, vamos a hablar en amplio de eso. Y también analizaremos ya cómo queda la boleta senatorial de los principales partidos en el Distrito Nacional a raíz del acuerdo del Partido Revolucionario Moderno y el Partido Alianza País que lidera Guillermo Moreno, que a propósito hoy, en horas de la mañana, proclamaron al presidente de la República, Luis Abinader, como su candidato presidencial. Y hoy hablaremos con Giancarlos Vega, joven abogado, candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PRM. Vamos a ver ideas frescas, ideas nuevas que propone un abogado con vocación municipalista como lo es Giancarlos Vegas. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana completa lamentablemente ha sido impactada por la situación de terrorismo y de desorden social que ha imperado en el Ecuador. Para hacer un poco de historias, ustedes saben que el Ecuador recientemente tuvo que ir a un proceso eleccionario a raíz de la destitución de su presidente saliente y por un periodo de 2 años, según su constitución, asume quien ganara las elecciones. Y la ganó un joven de apenas 36, 35 años, no recuerdo, llamado Daniel Noboa. Lo que nos indica que lamentablemente en Ecuador se venía gestando una serie de acciones, una serie de inconformidades, una serie de desórdenes que hasta el momento no habían tomado la cosa de la delincuencia. Pero lamentablemente esta semana estalló con una serie de delitos, tanto dentro de los recintos penitenciarios como fuera, que al pueblo y al mundo lo han dejado impactado. Y se debe a acciones vandálicas tomadas por bandas que pretendían o pretendieron imperar el caos en esa sociedad con el único fin de que un delincuente denominado Fito, con muchísimas acciones, con un prontuario totalmente delictivo, saliera de la cárcel. Esto conllevó a que en el Ecuador presos raptaran a policías encargados de las custodias de los centros penitenciarios. Esto conllevó a que delincuentes pertenecientes a diferentes bandas del Ecuador empezaran en las calles a raptar personas, a raptar ciudadanos, pero sobre todo, un hecho sin precedente, a raptar un canal en vivo, como lo estamos viendo en nuestras imágenes de fondo, con sus conductores allí, con las cámaras prendidas y el mundo completo se enteró de este acto de barbarie del cual estaba siendo víctima no solo esa planta televisora, sino el laborioso pueblo de Ecuador. Yo tengo que reconocer la actitud del joven presidente de esa nación. El presidente dictaminó un estado de situación para imponer la ley y el orden en una sociedad que aparentaba en ese momento irse al colapso
y que iba a perder el control total. Yo creo que la comunidad internacional se solidarizó de manera correcta, pero sobre todo, yo creo que la comunidad internacional tiene que unificar esfuerzos para ayudar a estas sociedades que en muchos aspectos son dominadas por el narcotráfico y por bandas de delincuentes. Y usted puede estar de acuerdo o no con el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, pero Ecuador y El Salvador en este momento son la antítesis el uno del otro. ¿Y a qué me refiero? Bueno, son la antítesis porque El Salvador, al momento de Nayib Bukele asumir la cosa pública como presidente de esa nación, era o el país más inseguro o uno de los dos países más inseguros del mundo. Hoy, gústenos o no, debido a las medidas de Nayib Bukele, el Ecuador ha retomado ser una sociedad con características normales. En el caso, El Salvador, perdón. En el caso del Ecuador, ahora ha pasado a ser una de las sociedades más inseguras del mundo. Y yo creo que las naciones no pueden permitirse ese tipo de cosas, porque le afecta a la economía, afecta a la sociedad, afecta las inversiones y por ahí María se va. Pero de todo esto que ha pasado en el Ecuador, yo quiero que nosotros como país, y ahora sí bajo a la República Dominicana, tengamos muy claro y valoremos muy clara la democracia, la libertad y la seguridad jurídica que tenemos, con sus virtudes y sus defectos. Y que nosotros como sociedad y que el Estado Dominicano como garante de defender el territorio nacional, asumamos eso que pasó en Ecuador como una especie de alarma de lo que está pasando en el mundo con estas bandas de delincuentes. Y por eso yo saludo aquella postura del presidente Luis Abinader, que muchos defensores de los derechos humanos quisieron calificar de extremista, cuando él dijo que a los pandilleros haitianos que se queden en su territorio, porque aquí lo íbamos a atrapar o le íbamos a dar el trato que merecían. Y yo creo que eso que vimos en Ecuador es lo que no se puede permitir en sociedades organizadas. Y a esos que apuestan al caos, a esos que apuestan a la debacle de un gobierno por politiquería barata, que asuman su responsabilidad y que sepan que las democracias se debaten en las urnas, que las democracias se debaten con ideas, no apostando a que el otro se vaya por el derricadero con la única intención de que el pueblo mire hacia mí sin importar cuál sea la forma. Y digo este último ejemplo porque como empecé el comentario, fue haciéndole la historia de la parte política de lo que hoy tiene al Ecuador sumido en esa crisis. Valoremos la sociedad dominicana, valoremos nuestra democracia que mucha sangre nos ha costado. No apostemos al caos, no apostemos a que la delincuencia impere por sus fueros. No, hombre. Juguemos del lado de la sociedad, juguemos del lado de la autoridad ya cuando pasan estos procesos electorales y apostemos al orden, a la seguridad jurídica, al bienestar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final, y vuelvo y le digo lo que dije del Ecuador, eso se revierte. Y cuando una sociedad actúa de la mano, pasadas las pasiones políticas, las cosas salen mejor. ¿Usted no vio a Correa lo que dijo? Bueno, usted puede estar de acuerdo o no con Correa, pero la postura de Correa fue de acuerdo a las circunstancias de su nación.
Presidente, las cosas políticas las discutimos luego. Ahora tenemos que estar todos de lado y no puede pasar el narcotráfico, no puede pasar la delincuencia, no puede pasar el vandalismo. Y eso es una sociedad. De manera que ojalá en los días venideros en Ecuador las cosas vuelvan a su normalidad, porque a eso es que hay que apostar, a que esta gente acabe en este periodo bien, a que esa sociedad vuelva a la normalidad y a que el Estado, aquel gobierno no claudique ante los delincuentes. Miren, esta semana, el Partido Revolucionario Moderno presentó a Guillermo Moreno y al partido Alianza País en una rueda de prensa donde Fidelio Despradel y el presidente del PRM y encargado de la campaña, el amigo José Ignacio Paliza, presentaron al presidente Luis Abinader como candidato de Alianza País y a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional por esa coalición. Esto ha traído consigo una serie de especulaciones, una serie de opiniones que al final son de la cháchara política. Y yo quiero ser muy objetivo en este comentario. No es verdad que Guillermo Moreno le gusta a todo el mundo, no es verdad que Omar Fernández le gusta a todo el mundo, y tampoco es verdad que Vinicito Castillo le gusta a todo el mundo. Para eso existe la democracia. Y cuando hablo que para eso existe la democracia, es porque yo, independientemente otros comunicadores, otras opiniones, yo creo que hace mucho tiempo la boleta senatorial del Distrito Nacional no presentaba candidatos tan diferentes, pero que cada uno, y esa es mi opinión, yo creo tiene sus luces y sus sombras. Ahora, yo lo que no voy a caer en el juego de decir, este no sirve, el otro no sirve, el otro sí sirve, no, yo voy a tratar de que en este proceso, si quien tiene que ganar es Guillermo Moreno, que gane Guillermo Moreno y gane la capital. Y que sus propuestas sean las que vayan. Si tiene que ganar Vinicito Castillo, que gane Vinicito Castillo y que sus propuestas sean las que calen. Si tiene que ganar Omar Fernández, que gane Omar Fernández y que sus propuestas sean las que calen. Pero basada en la democracia y en la política de propuestas. Y por eso yo digo que hace mucho tiempo la capital, el electorado, no tenía la oportunidad de elegir entre propuestas, uno joven y los otros dos con una dilatada campaña o una dilatada carrera política, pero que si usted algo tiene que decir de Guillermo Moreno y de Vinicito Castillo, bueno, es que en sus posturas y en sus propuestas han tenido un nivel de coherencia real. De manera que yo creo que el Partido Revolucionario Moderno hizo una elección políticamente, imaginamos, estudiada, ponderada, valorada, y ahora se tiene el reto de que estos tres candidatos salgan a las calles, muestren sus propuestas. Sin duda alguna, el candidato del PRM, Guillermo Moreno, como lo vimos esta mañana en la proclamación del presidente, tiene la gran ventaja de que cuenta con los músculos y el empuje de una plataforma muy fuerte en el Distrito Nacional, como es el Partido Revolucionario Moderno, pero ojalá esta sea una campaña bonita, una campaña de propuestas y que al final, las estrategias políticas se impongan de manera correcta, esa es una,
pero que sobre todo gane el Distrito Nacional, que yo creo tuvo una gran senadora en Farideh Raful. Y yo lo dije aquí públicamente, para mí era la candidata idónea, pero su partido, y ella lo ha asumido con mucha madurez, decidió por cuestiones estratégicas que fuera un extrapartido. Bueno, ahora ese partido tiene que abrazar a Guillermo Moreno y trabajar con él. Es decir, el senador que venga, Vinicito, Mar, Guillermo Moreno, tiene la responsabilidad de continuar una buena labor legislativa de representación, como lo hizo la amiga Farideh Raful. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Giancarlos Vega, candidato a regidor por el PRM, por la circunscripción número 1. Ya volvemos para hablar con Giancarlos. Como habíamos anunciado, nos acompaña Giancarlos Vega, abogado, municipalista, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 1. Giancarlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Luis. La verdad que agradecido de que me des la oportunidad de estar contigo, compartiendo un poco sobre nuestro proyecto en este espacio, precisando una tradición de tantos años. Sabes que hemos optado por, como tú dices, dar oportunidad a propuestas, sin importar el partido, pero yo soy de los que apuestan a que sea blanco, rojo, morado, verde o azul, ahí tiene que llegar, o a los puestos selectivos, los puestos de decisiones, ofertas claras, ofertas frescas, y por eso tú estás aquí esta noche. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Giancarlo, vamos a empezar a hablar un poquito de historia. Mucha gente te ha visto un activismo dilatado, quizás antes desde otra perspectiva, como dicen en los albores de televisión, detrás de cámara, de estrategias y demás, pero poca gente sabe que tienes una vocación política dilatada. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo realmente, si nos vamos a la historia, no nos daría un poquito el programa, porque realmente yo nací en una familia que me enseñó la vocación de servicio. Mi abuelo fue militante del 14 de junio, mi madre fue una militante política en su época. Y nosotros realmente tenemos ya 20 años, quizás algo más, 22 años, desde los 18 años en la militancia política. Tuve la oportunidad de participar y de ser parte de varios equipos, de varios proyectos, pero quien realmente me da mi primera oportunidad en un rol de principalía, tanto en lo que fue la gestión de la ciudad de Santo Domingo en el ayuntamiento, como en lo que fueron sus procesos políticos, fue Roberto Salcedo, persona a quien tengo un profundo y enorme agradecimiento, no solamente por las oportunidades que me brindó, sino por lo mucho que me enseñó sobre la disciplina, la dedicación en la actividad política. Y ya realmente deben ser unos 8 o 10 procesos electorales que nosotros hemos participado de manera activa entre procesos presidenciales, congresuales y municipales. Pero en los últimos 15 años hemos estado concentrados y abocados al tema municipal. Y no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión pública municipal, sino también desde el punto de vista académico. Es un tema que a nosotros nos apasiona, es un tema que desde que lo toqué por primera vez, desde que le pasé las manos, no he podido despegarme del tema municipalidad. Giancarlo, para que la gente conozca, tú fuiste, o debe estar en los libros de récord, el consultor jurídico más joven que ha tenido la alcaldía más importante del país, que es la alcaldía del distrito. Cuéntanos un poco de esa experiencia, un muchacho que, según veo en tu hoja de vida, llegas de Argentina, con una amplia preparación en el área legal. Cuéntanos esa experiencia de lo que significó para ti y qué trajo eso contigo, ser consultor jurídico de la alcaldía más importante con tan poca o corta edad. Mira, precisamente lo mencionas, Luis, cuando nosotros regresamos de nuestros estudios en Derecho y Economía y Políticas Públicas en Buenos Aires, Argentina, yo mismo estaba
predispuesto a que mi trabajo o donde yo me iba a desempeñar, me iba a desarrollar, iba a ser otro tipo, iba a ser un trabajo 100% técnico, a lo mejor encerrado en una oficina, viendo asuntos, temas regulatorios, desde el punto de vista económico, financiero, y se me plantea esta oportunidad, la cual la asumimos con mucha responsabilidad y mucho ahínco, y yo recuerdo, hay una anécdota muy buena. Doña Consuelo Despradel en ese momento era regidora, y cuando nos van a presentar al Consejo, para el Consejo de Regidores aprobar nuestra designación como consultor jurídico, empiezan a hablar un poco de lo que es mi formación y de dónde yo venía, de haber trabajado en el Banco Central, de haber trabajado en la CDE, de haber estudiado Derecho y Economía. Y doña Consuelo, en un gesto muy jocoso, dice delante de todo el mundo, este muchacho está loco que viene para acá. Luego... ¿Tuvo razón, doña Consuelo? No, la verdad es que la decisión, yo creo que en mi carrera profesional, que al día de hoy yo respeto más y respeto a mi esposa, a mi familia, por haberla tomado. ¿Se puede crecer, Giancarlo, profesional, como persona, económicamente, se puede vivir dignamente de una posición sirviéndole a una sociedad, es decir, de una posición pública? Mira, se puede perfectamente y cada quien lo que tiene que hacer es organizar su vida. Ahora bien, uno siempre tiene que identificar nichos de compatibilidad para la producción económica que no irrumpan, que no contradigan la función pública. En mi caso particular, mi firma de abogados tiene más de 12 años y de consultoría, no solamente jurídica, sino de consultoría también económica, tiene más de 12 años abierta y en práctica. Lo que usted tiene que tener la ética, la moral de no tomar ningún caso que haga esquina con lo que es su compromiso con la función pública. Ahora, vuelvo y repito, en la vida lo que el ser humano debe ser es organizado, debe prepararse. Si usted tiene su familia, usted saber y organizarse financieramente con su esposa, si su esposa trabaja, como lo es mi caso, mi esposa trabaja igual o más que yo, y en base a ello vivir, porque servir es una pasión que aquellos que la llevamos, debemos respetarla. ¿Por qué? Porque cuando la gente deposita un voto de confianza directa o indirectamente en ti, porque el servidor público no es solamente el que va a un proceso electoral. Yo tengo 20 años de servicio público y no ha sido nunca desde el punto de vista propio electoral. Ahora, lo que usted tiene que organizarse en ese sentido para respetar ese voto de confianza que usted le dan al momento que le toca ser servidor público. Giancarlo, pasas ese periodo en la alcaldía, aprendes, como tú dices, me imagino que te seguiste involucrando en los temas municipales. Terminado ese proceso, casi siempre uno, y más cuando tiene este tipo de estudios fuera y demás, dice, bueno, ya yo cumplí esta etapa, déjame dedicarme ahora a lo que yo soy. ¿Por qué tú continúas en la actividad política? Mira, confieso que en el 2016, cuando presenté mi renuncia a la consultoría jurídica del Ayuntamiento del Distrito, confieso que en ese momento me enfoqué bastante en mi práctica privada y me enfoqué bastante y logré algunas consultorías con organismos multilaterales, etcétera, y pensaba quedarme ahí. Pero esto es una pasión que uno no puede eludirla. Me empiezan a llamar primero con unos temas de consultoría en algunas instituciones públicas, con unos temas de asesoría, y terminé aquí dentro de nuevo. La verdad es que yo no concibo mi vida y la mejor forma de yo expresarlo es que cuando le dije a mi esposa que me quería inscribir, le pregunté, ¿estás de acuerdo con que corra para regidor? Me dijo que no, pero al mismo tiempo me dijo, pero vamos a hacerlo, porque no te quiero infeliz aquí sin haber agotado esta etapa que yo sé que para ti es tan importante. Pero antes de irnos a esa parte, pasa el proceso, hay un nivel de recomposición de las fuerzas en el país y te vemos involucrarte de manera directa en la campaña electoral del 2020. Cuéntanos un poquito eso, de esa trayectoria a llegar a apoyar al presidente Luis Abinader. Los que disfrutamos de esta actividad de la política, muchas veces pecamos en algunos procesos donde las cosas no resultan como uno quisiera, pecamos de desilusión y de algunas veces recogernos. Yo pasé por ese proceso, pero me duró como 5 días,
hasta que al equipo que yo pertenezco y con el que trabajé durante el 2020 me llaman y me plantean una serie de cosas sobre la mesa y me dijeron que sí tenía que pensarlo. Y la verdad que en ese momento yo vi que el presidente Luis Abinader, pero no solamente el presidente Luis Abinader, yo vi un proyecto de país, yo vi un proyecto de nación encabezado por Luis Abinader siendo candidato. En ese momento Carolina Mejía siendo candidata por primera vez a la alcaldía del distrito. Ya era alcaldesa. No, nosotros nos involucramos un poco antes. Sí, es cierto. Y a mí me entusiasmó el ver cómo había una puerta franca, abierta y sincera para que personas que pudiesen aportar tuviesen un espacio. Apoyé de manera ardua primero la campaña de Carolina Mejía, porque entiendo que, y en ese momento lo entendí, lo sigo entendiendo, que Carolina Mejía es la carta de triunfo, pero no solamente desde el punto de vista político. Carolina Mejía es la carta de triunfo porque es una mujer dedicada, que yo comparto con ella la pasión por la ciudad, la pasión por la gestión, la entrega. Y luego nos involucramos a nivel nacional en lo que fue el movimiento Unidos con Luis, donde a mí me tocó la coordinación operativa y de estrategia a nivel nacional. Eso era lo que abarcaba todos los movimientos de apoyo. Nosotros éramos un movimiento que al final se convirtió en un metamovimiento, porque se iban concentrando las diferentes candidaturas en ese momento del PRM y aliados a nivel nacional, se iban concentrando otros movimientos y recorrimos el territorio cerca de 3 veces en tiempos récord, porque íbamos a una provincia y no bien estábamos en una provincia, ya nos estaban llamando de 3 más que querían que nosotros fuésemos. Ustedes asumieron un papel importante cuando el presidente dijo que tenía COVID, a la sazón candidato. Así es. En el caso de Roberto Ángel Salcedo, que era, digamos, en ese momento el líder, o vamos a decir de alguna manera u otra, la cabeza de Unidos con Luis, es un trabajador incansable y nosotros no podíamos quedarnos atrás. Roberto Ángel es una persona que yo recuerdo que llegábamos a las 12 de la noche de Dajabón y ya estábamos planificando salir a las 4 o 5 de la mañana al otro día a la Altagracia. ¿Cómo? A base de agua cualquiera, dice un amigo mío. Pero la verdad fue una experiencia lindísima. Yo solamente había trabajado hasta el 2020 el territorio en el Distrito Nacional. Había trabajado siempre campañas aquí y esa oportunidad me sirvió muchísimo. Fue una oportunidad de crecimiento, no solamente desde la visión política, sino también desde la visión social. Ese contacto con los sectores vulnerables, pero al mismo tiempo también con los sectores empresariales de otras provincias del país. Entender que el comercio se comporta de una forma en la zona fronteriza, que el comercio se comporta de otra forma. De provincia en provincia es diferente. Es diferente, es así. Y esa oportunidad del 2020 me dio esa perspectiva. Pasa ese proceso, gana el presidente Abinader, viene otra parte de la recomposición, que es la del crecimiento de los partidos políticos. Se abre la ventana para que la gente empiece a inscribirse en los diferentes partidos. ¿Por qué decide Giancarlos Vega, fuera de ese apoyo, verdad, teniendo una visión país, por qué decide entrar al PRM como ya militante formalmente? Una de las razones principales, obviamente, es el liderazgo de Luis Abinader, de quien sentimos una gran admiración por su capacidad de entrega, por su trabajo, por la visión que tiene de transformación y de generar bienestar al país. La otra es que, lo confieso y por eso estoy aquí corriendo con ella, esa misma entrega la veo en Carolina Mejía, esa misma capacidad de servir la veo en ella, de producir transformación y generar bienestar. Pero no solamente esto, cuando veo alrededor, veo de alguna manera u otra nuestra generación, veo gente joven, veo personas que podrían estar a lo mejor más tranquilos en otros espacios y están decidiendo servirle a este país en este momento. Están decidiendo generar las transformaciones y juntos construir el país que nosotros necesitamos. Tal vez no es un tema del que merecemos, es el que necesitamos, pero no solamente viendo un solo espacio de la sociedad, no es solamente viendo un solo renglón, es viendo la sociedad dominicana como un ecosistema en 360 grados. Entonces, cuando yo veo y analizo esa situación, otros partidos pueden tener opciones parecidas, pero yo veo que la pluralidad de ese deseo se encuentra en el PRM y por eso me animo a inscribirme en el PRM y por eso hoy milito fervientemente desde este partido. Te inscribes
pero sigues avanzando en ese partido. Decides aspirar por una regiduría en el distrito. Independientemente de la parte bonita, que es la que te motiva, que es el presidente de la República, su entrega, su pasión, Carolina Mejía, y quizás otros actores como mencionas, insisto, te vas a granjear con la sociedad, te vas a meter a los barrios de la circunscripción número 1. Esa decisión, ¿cómo llega, Giancarlo? Yo soy un creyente de que los cambios y las transformaciones se generan desde dentro. Yo vengo 15 años vinculado al tema municipalidad, vengo 15 años hablando de ciudad, no solamente en lo político, en lo profesional, desde mi firma como consultor, pero también en la academia. Pero te llega un punto, te llega un momento en el que tú dices, todo esto que venimos planteando, todo esto que venimos hablando, todo esto que venimos poniendo sobre la mesa, empujando los temas, tal vez a través de los actores, dice, yo creo que yo puedo hacer un poco más si soy parte del Consejo de Regidores. Yo creo que yo puedo hacer un poco más por mi circunscripción, creo que puedo hacer un poco más por mi ciudad, yo creo que puedo empujar de una manera más eficiente eso que uno tanto escucha de la gente, necesidades de los municipios que están aquí en la circunscripción 1, en todo el distrito, y que uno tiene, gracias a Dios, la formación y la decisión de convertirlo en políticas públicas. Vamos a entrar en materia, doctor Vega. Ya conocimos un chin de historia, ya sabemos que usted se inscribió en el PRM, ya sabemos que va a buscar una regiduría. Ahora bien, viendo su hoja de vida, usted tiene un perfil importante para ir a hacer leyes, para legislar. ¿Por qué decide por una regiduría el doctor Vega y no, por ejemplo, por una diputación? Bueno, ahí lo primero, Luis, y te lo confieso de manera diáfana y sincera, lo primero es el respeto que yo siento desde el punto de vista constitucional y legal de lo que debe ser un regidor como legislador de la ciudad. Eso es lo primero. O sea, cuando a mí me establecen esta comparación, yo en lo primero que pienso es que no estamos dimensionando lo que es la figura del legislador de la ciudad. Lo segundo, no menos importante, la vida es larga y tiene un gran discurrir. Sin embargo, vuelvo y repito, mi pasión es ciudad. Ahora, en esta etapa. En esta etapa. Pero un legislador puede aportar a la ciudad también. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros hemos venido trabajando los últimos 15 años, lo coherente con lo que ha sido mi devenir profesional, mi devenir académico, mi formación, lo coherente es que en esta primera etapa yo busque contribuir a la ciudad desde el Consejo de Regidores. ¿Cuáles son las funciones de un regidor? Porque muy bien usted dice que ustedes son una especie de legisladores de la ciudad, y es cierto. Ahora bien, la mayoría de gente aquí no conoce ni las funciones ni quiénes son sus regidores, nada más en campaña. Entonces, ¿cuál es la función de un regidor? Mira, en términos estrictos y formales, dada la Constitución, la Ley 176, el Consejo de Regidores es un órgano normativo y de fiscalización que no interviene en la gestión, en principio, obviamente, de lo que son las funciones de la administración municipal encabezada por la alcaldía. Entonces, en ese esquema normativo, el regidor tiene que abocarse primero a ver qué tenemos como batería normativa en la ciudad, qué rige el territorio en materia de uso de suelo, en materia de planificación urbana, pero en materia de políticas de recolección y disposición final de los desechos sólidos, en todo lo que tiene que ver con las leyes, que en este caso son normativas, que rigen la ciudad, y de fiscalización, de dar seguimiento a que la alcaldía, la administración municipal, cumpla con esas normas de la ciudad a través de lo que se llama la fiscalización. Hay un rol representativo que no es menos importante, donde uno realmente tiene que verse diario con las necesidades del territorio que se representa. Pero nosotros más que nada estamos enfocados en reivindicar ese rol normativo y fortalecer algo que se ha venido desarrollando en las últimas gestiones, pero que institucionalmente es necesario, ese rol de legislación en la ciudad que tienen los regidores. Vamos a hablar de propuestas, Giancarlo, en cuáles
los estrategas como ustedes se basan siempre en puntos neurálgicos de su campaña. ¿Cuáles son esos 3, 4 puntos neurálgicos que tiene tu campaña en términos de propuestas para el electorado del Distrito Nacional? Giancarlo Vega ha estado hablando desde hace mucho tiempo de 3 ejes, y dentro de estos 3 ejes caben diversas propuestas. Nuestro primer eje es el derecho a la ciudad. ¿Qué es eso? El derecho a la ciudad es un concepto bastante amplio, pero que se puede simplificar en las necesidades de la ciudad, derechos y deberes. Cuando nosotros hablamos de derecho a la ciudad, hablamos de que todos tenemos el derecho a convivir en un territorio en el que podamos desarrollar nuestras actividades de manera eficiente, de manera saludable, de manera inclusiva, que todos podamos sentirnos parte del territorio. Ahora, eso suena bonito y suena muy abstracto. ¿Qué implica eso? En mi caso particular, en el eje de derecho a la ciudad, nosotros venimos hablando de la necesidad irrestricta que tiene el Distrito Nacional de abocarse a la creación de una mesa permanente de justicia municipal. Cuando nosotros hablamos de justicia municipal, es que debemos llevarle a la conciencia de nuestros ciudadanos que muchas veces se está construyendo, por ejemplo, una obra ilegal, y nosotros solemos pensar que la responsabilidad es única y exclusivamente del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una parte en el proceso como actor. Hay un juzgado de paz para asuntos municipales especializado en estos temas. Entonces nosotros tenemos que trabajar y ahondar para que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Alcaldía del Distrito Nacional puedan tener un espacio permanente. Y el Gobierno Central. Y el Gobierno Central. Con en este caso medio ambiente, ¿no? Y diversos actores también, porque debemos darle una participación a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que armonizar. Muchas veces en la ciudad se desarrolla un proyecto. ¿Cómo queremos que crezca la ciudad? Derecho a la ciudad es una especie de, yo tengo derecho a caminar libremente por esa acera. Tengo derecho a caminar libremente. Tengo derecho a un arbolizado, correcto. Tengo derecho a estar en un parque, tengo derecho a tener un parque, una plaza en la cercanía donde mis hijos, donde los envejecientes. Y si no hay espacio, doctor, ¿qué usted va a hacer? Hacer lo que Carolina Mejía ha hecho, seguir desarrollando más espacios, recuperando los que teníamos, que estaban, digamos, un poco en desuso, creando espacios públicos, parques y plazas donde no existían, porque ese es el trabajo de la ciudad. Segunda pata de su propuesta. Nosotros venimos hablando de sostenibilidad. Nosotros necesitamos abocarnos a que ese crecimiento indetenible, sobre todo el crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo, venga de la mano de una conciencia sostenible. ¿Qué nosotros hablamos, por ejemplo, ahí, en términos de propuesta? Las constructoras. Nosotros no podemos pensar que los actores económicos que producen empleo, que los actores económicos que dinamizan la misma economía, nosotros solamente le vamos a imponer reglas y sanciones sin generar incentivos. Entonces, ¿nosotros qué hablamos? ¿Qué es lo que más le cuesta a la construcción? El tiempo de los permisos. Vamos a ver cómo nosotros le generamos un incentivo en agilidad, una especie de ventanilla única, para que si me cumplen una serie de requisitos en materia de sostenibilidad en sus proyectos, qué materiales se utilizan, qué cosas podemos implementar ahí dentro. Y los rompegomas, eso que dejan esos camiones, doctor, cuando tiran ese vaciado, todo eso va dentro del marco de eso. Mira, son un sinnúmero de cosas que tenemos que ir trabajando e incluirlas en las propuestas. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que la gente está cansada un poco de que los políticos le traigamos una receta de propuestas. No, yo como ciudadano, más que como político, he decidido correr para una candidatura a regidor poniendo el oído en las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que yo ofrezco? A lo mejor un tema de experiencia, a lo mejor un tema de formación, un tema de pasión para convertir esas necesidades que tiene la gente en propuestas normativas y políticas públicas. Finalmente, tercer eje de su propuesta, hablamos ya de derecho a tu ciudad, de sostenibilidad, y el tercero. Accesibilidad urbana. Nosotros venimos hablando hace muchos años que ya no es suficiente con las rampas, ya no es suficiente con garantizar las rampas. Nosotros tenemos que implementar, revisar que esas rampas para personas, por ejemplo, con discapacidad motora, tengan la calidad y el requerimiento necesario. Pero más allá de esto, implementar, que esto se puede hacer perfectamente en alianza con el sector privado, una serie de
medidas inteligentes, de ciudades inteligentes, que ayuden a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual. Tengo muchos años vinculado al tema a través de la fundación de mi hermana Francina Hungría, y tengo la oportunidad de escuchar las cosas que viven diariamente las personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades, y es buscar la manera de que, por ejemplo, semáforos inteligentes, donde una persona con discapacidad visual pueda, sin tener que requerir la asistencia de alguien, escuchar en qué momento puede cruzar la avenida. Pero eso es una educación compleja, porque hay que educar también al conductor, doctor. Pero no solamente educar al conductor, nosotros estamos hablando, Luis, de una nueva forma de hacer política, donde esto no es solamente representativo, es que no es educar solamente, es que tenemos que todos integrarnos en el proyecto ciudad y en el proyecto de país para generar esa transformación. Doctor, ¿y en qué número lo encontramos a usted el próximo 18 de febrero? Bueno, ustedes ven esta carita, no soy buen mozo, pero sí estoy dispuesto a servir en el número 13. Número 13 en la boleta del PRM y aliados. Le presto esa cámara por 30 segundos para que le dé ahí un mensaje a esa ciudadanía que votará el 18 de febrero y que tiene como opción al doctor Vega. Este 18 de febrero, confiado en la voluntad de Dios y en que ustedes me den la oportunidad, de que mis electores me den la oportunidad de servir a la ciudad de Santo Domingo, desde la circunscripción número 1, venimos a trabajar por el derecho a la ciudad, venimos a trabajar por la sostenibilidad y venimos a trabajar por una ciudad cada día más asequible e inclusiva. Muchas gracias, doctor Vega. Éxitos. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Giancarlos Vega, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 1 del distrito, fue nuestro invitado este domingo en Precisando. No se vayan, ya volvemos. La Dirección General de Migración reveló que en el año 2023 fueron deportados más de 250.000 extranjeros que se encontraban de forma ilegal en República Dominicana. Según la información, estas acciones son el resultado de la implementación de las políticas migratorias llevadas a cabo por el gobierno dominicano, las cuales se realizan en el marco del respeto a los derechos humanos, la integridad de las personas y los acuerdos internacionales, pero siempre siguiendo estrictos procedimientos legales. En el plano internacional, Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra el miércoles en el mayor canje de cautivos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Las autoridades ucranianas informaron que 230 prisioneros de guerra regresaron al país intercambiados en 5 meses. El Ministerio de Defensa ruso indicó que 248 militares fueron liberados bajo el acuerdo mediado por Emiratos Árabes Unidos. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV, Canal 35.